Mi nombre es Penélope, yo soy parte de Normas de Vivisección, de profesión psicóloga, y hoy día les voy a hablar un poco sobre la invisibilización y por qué esta aparente falta de empatía frente a la experimentación y a la vivisección. Primero, me gustaría saber qué les pasa a ustedes, o qué nos pasa acá en general, si yo les pregunto o les digo, ¿saben qué? Allá afuera hay alguien que le está pegando a un perro, por ejemplo, le está dando patadas. Probablemente a la mayoría nos cause algo, ¿no? A la mayoría o nos dé rabia, o indignación, rechazo, y probablemente también la mayoría se pare y haga algo. ¿Qué pasa ahora si yo les digo, ¿saben qué? Allá afuera hay alguien que está torturando a un animal. Hay alguien que le abrió el cráneo, le está sacando capas de piel y le está poniendo sustancias que son corrosivas, irritantes a la piel viva, si además le está poniendo sustancias en los ojos. Y además, como por si fuera poco, lo tiene amarrado para que no pueda lamerse, para que no pueda escapar ni moverse. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos ese tipo de situaciones? Me da la sensación de que a la mayoría de los que estamos aquí nos generaría mucha rabia, mucho rechazo, mucha indignación y probablemente más aún nos pararíamos a tratar de hacer algo al respecto. Denunciar, ir a pelear con alguien, ir a acabar con este tipo de situaciones. Entonces, eso que les refiero, eso que les relato, esa tortura es lo que ocurre en la vivisección. Eso es la vivisección y mucho peor. ¿Y por qué entonces, si sabemos que esto es la vivisección, si esto es algo que no ocurre solo en algunas partes del mundo, esto ocurre en casi todo el mundo, y no ocurre solo algunas veces, ocurre todos los días, a cada instante, cada minuto, cada segundo, mueren muchos animales en manos de vivisectores, mueren muchos animales en estos contextos de tortura? ¿Por qué es eso? Tortura. Entonces, la pregunta que me surgió cuando estaba pensando en esta charla fue como, si sabemos qué es esto, si esto realmente nos genera ruido, ¿por qué pareciera ser que esta no es una causa que mueva a tanta gente? ¿Por qué cuando hacemos llamados a marchas contra la experimentación o contra la vivisección llega tan poca gente? Y versus marchas contra el rodeo que mueven a muchísima más gente. Bueno, frente a eso hice un pequeño experimento, todo con consentimiento, con mi grupo de cercanos. Les empecé a preguntar a mis amigos y amigas sobre qué les pasaba frente a ciertos conceptos, ciertos temas, ciertas palabras. Les puse el rodeo, los mataderos, circos con animales, zoológicos y al final experimentación y vivisección. Bueno, la primera muestra de mi experimento fue no muy buena porque en verdad eran amigos míos que me escuchan a diario o siempre me escuchan hablar de los mismos temas, por lo que en general ya estaban sensibilizados, ya sabían, como que tuve que cambiar la muestra. Y después busqué una muestra de gente común y corriente que no fueran tan cercanos a mí. Y claro, principalmente la respuesta frente a los primeros conceptos, rodeo, matadero, circos con animales, era básicamente la misma. Sufrimiento, dolor, rabia, abuso, maltrato, imbecilidad humana. Había como que por ahí todo se movía en eso. Y cuando llegaba a vivisección y experimentación, la respuesta típica era como, ¿qué? ¿Qué es eso? O no conozco el concepto. O chuta, ¿me podía explicar? Un par por ahí me dijo, lo tuve que googlear porque en verdad no quería como quedar mal. Y claro, había un grupo menor de la muestra que sí me dijo, ¿sabéis qué? Es algo terrible, pero es necesario, como la ciencia, no hay otra forma. Aunque a la mayoría, cuando yo les explicaba en qué consistía la vivisección, qué era la experimentación, quedaban muy impactados, como casi con horror. Me decían, de verdad, incluso peor que todos los otros conceptos, rodeo, matadero, circo, les llegaba mucho más, les conmovía muchísimo más. Mi conclusión entonces, la primera, fue, efectivamente parece que no hay una falta de empatía respecto de la experimentación y de la vivisección. Es difícil que a la gente no le pase algo con la tortura, primero. No es que no les pase nada, no es que no les conmueva, no es que no genere rechazo. Yo creo que hay dos líneas fundamentales que sustentan esto que parece ser falta de empatía. Por un lado está
esta invisibilización, está este ocultismo, esta forma, cómo es que estas prácticas se dan siempre tras cuatro paredes. Nadie sabe mucho qué se hace allá adentro, excepto quienes se mueven en ese rubro. Y a nadie le conviene tampoco que esto salga a la luz. Es muy distinto que prácticas como el rodeo, por ejemplo, o como los zoológicos, que uno puede ver ahí concretamente qué es lo que pasa. Uno puede ver el dolor, el sufrimiento, uno puede ver y compadecer, puede conmoverse, puede empatizar. Por eso también es tan difícil que la gente se dé cuenta, porque no hay mucho conocimiento al respecto. Y por otro lado, está el tema de la etiqueta de la ciencia. La ciencia como algo que sustenta esta práctica. La ciencia como tradición. Como, ok, la ciencia lo dice, no hay mucho que hacer. Esto siempre ha sido de esta manera, que es lo que me decía la gente. Bueno, siempre se ha hecho así, no hay una forma de hacerlo de manera distinta. Entonces, al final, me quedé con la conclusión un poco de la falta de información, que creo que ahí resumiría todo. ¿Cómo es que la falta de información en estos dos sentidos? Primero, una falta de información porque la gente no sabe que esto existe, la gente ni siquiera conoce la palabra vivisección. ¿Qué es vivisección? Es raro, no está mucho en nuestro lenguaje cotidiano. Y en general, primero entonces está esa falta de información respecto de qué es la vivisección, qué se hace allá adentro, existe, de verdad se hace, y no es lo que nos plantearon siempre como medio caricaturesco, que algunas veces me plantearon como, pero a los monos les pintan los labios. No, es mucho más que eso. Y por otro lado, la falta de información respecto de métodos alternativos, de que sí hay una forma de hacer las cosas de manera ética, con reemplazos, que es lo que hablaban recién. Efectivamente se puede, pero esa información es la que no está. Y para cualquier cambio social, para cualquier lucha, uno necesita de base tener información adecuada, concreta y actualizada. Y no basta con lo que nos ha vendido el sistema ni con lo que nos venden a diario. Entonces, mi llamado de invitación, para terminar, es ese. Primero, a que nos informemos de verdad, con conciencia crítica, y que no solo nos quedemos con esa información, sino que esa información podamos llevarla a más lados. Como me pasó cuando vi la muestra de mis amigos, que me di cuenta que ya estaban sensibilizados, pero porque recibieron información. Así que eso, esa es mi invitación. Muchas gracias.